acá yo tengo ya dibujado una gráfica para que sea un poco más claro el análisis de lo que hay que hacer. En primera instancia, tenemos que dibujar la ecuación de Shockley como lo hemos visto en videos anteriores. ¿Ok? Esta curva de acá, la curva de transconductancia o gráfica de transferencia, debemos de dibujarla. Recordemos cómo lo dibujábamos, la construíamos con algunos puntos que ya conocíamos. Aquí siempre va a ser IDSS, el valor de IDSS que nos marca, que nos suministra el fabricante. Este punto va a ser VGS off. Este valor de voltaje también nos lo suministra el fabricante. Y además vamos a encontrar otros dos puntos. Uno que corresponde al valor de 0,3 por VGS, esa sería la tensión en el eje X, va a corresponder a IDSS medios. Y el otro valor de VGS, que sería 0,5 VGS off, va a corresponder a IDSS cuartos. Con esos 4 puntos trazamos la gráfica de transferencia. Una vez trazada la gráfica de transferencia, entonces vamos y sobre estos mismos ejes trazamos la gráfica de la recta de autopolarización, que es esta que está acá. ¿Y cómo vamos a trazar esa línea recta o esa función de recta de polarización? Vamos a trazarla con 2 puntos, ¿verdad? Solamente vamos a encontrar 2 puntos que son más que necesarios, más que suficientes para poder trazar una línea recta. El punto 1 va a ser cuando ID valga 0. Si ID vale 0, entonces VGS pues obviamente va a ser 0, ¿verdad? 0 por RS, sin importar el valor de RS, va a ser 0. Ok, VGS va a ser 0. Quiere decir que nuestra recta de polarización, recta de autopolarización va a salir del origen. El primer punto va a ser el 0. El segundo punto es un punto que vamos a evaluar con un nivel de ID. ¿Con qué nivel de ID si no sabemos ID de Q? Ok, sí, eso es lo que vamos a tratar de ver, estamos tratando de averiguar. Vamos a averiguar el segundo punto con un nivel que sea igual a IDSS entre 2. A nivel de IDSS entre 2. Entonces lo sustituimos en la ecuación y en vez de ID ponemos IDSS entre 2. Entonces vean lo que yo puse acá. VGS cuando, esta rayita aquí es cuando ID sea igual a IDSS medios. Entonces sustituimos acá y multiplicamos menos IDSS entre 2 por RS. Ese va a ser nuestro segundo punto de la recta de autopolarización. Y ese segundo punto, que es este que está acá, de VGS, va a coincidir con IDSS medios. ¿Verdad? Ese punto va a coincidir con IDSS medios. Y vamos a trazar entonces desde el origen hasta ese punto que encontramos la recta de autopolarización. Una vez trazada esa recta, tenemos que en este punto de aquí,
donde las dos rectas se intersecan, este va a ser nuestro punto Q o punto de operación. Este punto de operación va a coincidir con un valor de VGS en X, que va a ser este, por ejemplo, y lo vamos a llamar VGSQ, ¿verdad? Y va a coincidir con un punto en Y que va a ser I de Q. Y una vez que tenemos I de Q y VGSQ, tenemos entonces el punto de operación en el que está funcionando el transistor con base en el circuito que estamos analizando. ¿Ok? Cuando ya conocemos el valor de I de Q, ya no es una incógnita, sino que ya es un valor por el análisis gráfico que hicimos. Entonces podríamos decir, una vez conocido eso, una vez conocidos estos dos valores, entonces podríamos analizar cuánto es el voltaje entre drain y source, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el voltaje entre el drain y source? Si hacemos esta malla de aquí, ¿verdad? Esta malla de aquí de esta rama, que corresponde a RD, drain source y RS, vamos a tener que, tenemos que el voltaje VDD de la fuente se reparte, ¿verdad? Se reparte entre esta resistencia, un voltaje que cae entre drain y source y un voltaje que cae en RS.